Bueno, bienvenidos de vuelta. Em, Vamos a estudiar un tema hoy, vamos a hablar sobre este personaje, Ruth Bader Ginsburg, y el rol que ella cumplió en la historia reciente, en la historia moderna. Y partiendo de su persona, vamos a hablar sobre por qué el rol de juez impacta tanto en nuestro estudio, como personas que estudiamos la Biblia y la historia, y en la sociedad, y por qué es relevante. Y espero que esto pueda ayudarnos a tener una mente clara cuando vemos las noticias, cuando vivimos nuestra vida en general. Una frase de Ruth: los derechos de las mujeres son una parte esencial de la agenda integral de los derechos humanos, forjados en la igual dignidad y capacidad de vivir en libertad que todas las personas deberían disfrutar. El 18 de septiembre de este año falleció Ruth con 87 años y fue una de las personas más influyentes del siglo XXI y considerada un ícono cultural en los Estados Unidos. Y me gustaría que hablemos un poquito de la historia personal de ella, un repaso, y algunos casos que ella llevó a la corte en Estados Unidos como litigante y después sus decisiones como jueza. Ella fue a la Universidad de Harvard y empezó sus estudios en 1956, estudiar abogacía. Era una de solo 9 mujeres en todo su curso y recibió mucha discriminación personal por intentar conseguir un título en abogacía. Terminó sus estudios en la Universidad de Columbia en 1959 porque se tuvo que mudar y terminó en otro lugar, y empató por el primer promedio en su clase. A pesar de sus logros académicos, en ambas universidades recibió muchos reconocimientos y que no tenían precedentes femeninos o masculinos. No había mujeres u hombres que hayan tenido los mismos logros que ella. Ser mujer le costó ofertas laborales en firmas de abogacía de Nueva York, donde ella esperaba trabajar, y se volcó hacia el ámbito académico. Estudió el sistema legal de Suecia y ayudó a traducirlo. Y esa fue mucho la fuente de su inspiración para el trabajo que hizo durante toda su trayectoria, su carrera legal en los Estados Unidos. El feminismo, que es simplemente la idea de que las mujeres son iguales que los hombres y merecen los mismos derechos, estaba floreciendo en Suecia y no había nada inusual en que las mujeres de esa sociedad combinaran su trabajo y sus obligaciones familiares. Y el cuidado de los niños era fácil de acceder para la mayoría de las personas, por lo cual las personas del sexo femenino podían tener carreras laborales. Un artículo en una revista fue algo que disparó en Ruth una chispa que la inspiró, y es la siguiente: debemos dejar de insistir en el concepto de los dos roles de la mujer. Se refiere al rol dentro del hogar y el rol fuera del hogar. Escribió la editora Eva Monberg. Tanto los hombres como las mujeres tienen un papel principal, que es el de ser personas. Se convirtió en docente en la Escuela de Derecho de Rutgers en 1963 y se enteró de que su sueldo era sustancialmente menor al de sus colegas hombres. Y hubo una campaña por la igualdad de salarios con otras mujeres que también practicaban la docencia en la universidad. Y esto logró que ellas pudieran obtener un mejor salario. Impulsada por sus propias experiencias y lo que ella sufrió, comenzó a litigar a favor de reclamos por discriminación de género en Estados Unidos y trabajaba para la Unión Americana de las Libertades Civiles. La abreviación es ACLU, y así va a aparecer. Es la Unión Americana de Libertades Civiles. Gracias a los aportes que ella hizo a la cultura legal en Estados Unidos y a la jurisprudencia, se cuestionó qué tipo de escrutinio judicial debía recibir la discriminación de género en virtud de la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda. Recuerdan, en la clase anterior hablamos de las enmiendas que recibió la Constitución. Una enmienda es una reparación. La Constitución, en su forma original, discriminaba todo un género y toda una raza de personas.
Recibió muchas enmiendas para que las protecciones civiles de los miembros de la sociedad fueran mejores. Y la 14ª enmienda es una de ellas. Ella tenía altos y nobles objetivos, que era el de persuadir a la Corte Suprema de Estados Unidos que garantice la igualdad de protección de la 14ª enmienda, no solamente a la discriminación racial, como ya lo hacía, sino también a la discriminación sexual o por género. La 14ª enmienda fue ratificada el 9 de julio de 1868 y la ratificación incluía, la enmienda era esta: se concedía la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, lo que incluía a los esclavos antiguos que ahora eran libres, y además de eso, prohibía a todos los estados de negar a cualquier persona la vida, la libertad o la propiedad sin un proceso legal debido, o negar a cualquier persona la protección igualitaria de las leyes. Su propósito era liberar a ambos sexos, porque tanto los hombres como las mujeres sufren papeles en la sociedad que han sido asignados. Y ella quería aprovechar la Constitución para derribar las estructuras por las cuales el Estado mantenía y hacía cumplir estas esferas separadas. Uno de sus profesores dijo algo de ella. Ella básicamente quería que la raza y el sexo fueran considerados igual y no se discrimine en base a ninguno. Esta es una frase que dijo uno de sus profesores. Ella vio que el hombre y la mujer eran vistas en la ley y más allá como una dualidad natural, polos opuestos interconectados e interdependientes por naturaleza o diseño divino, y comprendió de que no se podía desatar solo una mitad del nudo. O sea, no podía haber igualdad de protecciones solo para los hombres o para las mujeres. Cuando vos perseguís uno de esos fines, el resultado es que el nudo termina desatado y ambos géneros reciben protección igualitaria por las leyes. Vamos a ver algunos de los casos importantes que ella litigó. Uno de los primeros, que fue muy notorio, fue Reed versus Reed. Y les quiero contar un poquito la historia porque quiero que podamos desarrollar empatía y nos podamos poner realmente en el papel, en la mentalidad de las personas por las cuales ella abogó. Era el año 1971. Había una pareja, se llamaban Sally y Cecil, ellos se separaron y ella recibió la custodia del hijo adoptivo, se llamaba Richard. Richard se convirtió en adolescente posteriormente y un juez lo mandó a vivir con su padre para que se prepare para ser hombre. Sally argumentó de que el padre era una mala influencia para el hijo y el juez lo dictaminó igual. Entonces él fue a parar con el padre y a los 19 años se suicidó con el rifle del padre, en casa del padre. Después de la muerte de Richard, la madre se sentía culpable y no había ningún testamento y él tenía unas pocas propiedades a su nombre. La mamá pidió ser nombrada como administradora de su patrimonio. Y había una ley en Idaho que disponía que cuando un niño se moría sin un testamento, los padres y las madres tenían igual derecho a ser nombrados administradores. Pero, y voy a citar, de varias personas que reclaman y tienen igual derecho a administrar, los hombres deben ser preferidos a las mujeres. Así que el tribunal falló a favor del padre como, como para recibir la herencia del hijo, heredero de la finca, y Sally volvió a apelar esa decisión y fue a la Corte Suprema. Y se argumentó de que la 14ª enmienda prohíbe la discriminación basada en el sexo. Fue el primer caso importante del Tribunal Supremo que abordó la discriminación basada en el género como inconstitucional, porque niega una igualdad de protección. Ginsburg, Ruth, fue la que escribió el alegato para la petición de Sally Reed y argumentó de que ella fue pasada por alto en favor de su marido solamente por ser mujer.
Este caso constituyó una base para analizar la discriminación basada en el sexo. Voy a citar la Ruth. Así que cuando vemos que la gente concluye en las políticas o en la ley que tiene que haber una línea que divida el tratamiento que reciben los hombres y el tratamiento de las mujeres, porque los hombres son de cierta manera y a las mujeres les gustan o no les gustan ciertas cosas, eso levanta la bandera roja constitucional bajo la protección de igualdad. Vamos a ver otro caso. Y este fue el que ella argumentó por primera vez frente a la Corte Suprema de la Nación, no solo estatal. Frontiero versus Richardson. Fue en el año 1973. Ella abogó por la aplicación de un escritorio riguroso para que la discriminación basada en el género sea igual que la discriminación racial, como ya habíamos visto. Y abordó el asunto de una manera muy brillante y usó una idea de que la discriminación basada en el género lastimaba también a los hombres, que quizás era algo que no se había considerado antes. La Fuerza Armada de los Estados Unidos daba prestaciones que otorgaba en diferenciación si el empleado era hombre, la persona que estaba en la casa, su esposa, podía recibir unos beneficios económicos. Pero si la empleada de la Fuerza Armada era mujer, el hombre que quedaba en la casa no recibía esos mismos beneficios y por lo tanto estaba en desventaja. Era una teniente primera, se llamaba Sharon Frontiero, tenía 23 años de edad y ella servía en la base de Maxwell de la Fuerza Armada de Alabama. Su esposo, que era un veterano de la Marina, se quedaba en la casa y además estudiaba en la universidad. La Fuerza Aérea ofrecía automáticamente beneficios conyugales a las personas que estaban contratadas que eran del sexo masculino, pero a ella no le querían dar esos beneficios conyugales por el esposo que se quedaba en la casa. Y ella entonces lo llevó a juicio. Y las personas le decían, vos tenés que quedarte en el molde y tenés que estar agradecida de que estás en el ejército siquiera, porque podríamos no haberte admitido. Voy a citar la Ruth. El sexo como la raza se ha convertido en una base para suposiciones injustificadas o al menos no probadas relativas al potencial de un individuo para realizar y para contribuir a la sociedad. Y ahora ella cita la 14ª enmienda y trata de que pensemos en qué había detrás de eso. ¿Por qué los artífices de la 14ª enmienda consideraron la discriminación racial como algo odioso? Porque el color de la piel de una persona no guarda ninguna relación necesaria con la habilidad. De manera similar, como los apelantes admiten, que el sexo de una persona no guarda ninguna relación necesaria con la habilidad. El Tribunal Supremo votó 8-1 a favor del caso de estas personas y quedó como un precedente muy importante. Uno de los jueces de la Corte Suprema escribió esto. Tradicionalmente, la discriminación fue racionalizada por una actitud de paternalismo romántico, que en la práctica puso a las mujeres no en un pedestal, sino en una jaula. Hubo otros casos, como Weiner versus Weissenfeld, y después otro caso que fue en 1996, relativamente cercano a nosotros, más cerca. Se le hizo, el país de Estados Unidos le hizo juicio a Virginia porque el Colegio Militar Público de Carolina del Sur solo admitía estudiantes del sexo masculino. Y ellos se escudaban en decir de que también tenían una academia militar para mujeres. Y entonces acá viene donde es el argumento, donde se ve esto de son iguales, pero son separados, que son los mismos argumentos que se usaban en la segregación racial en Estados Unidos. Ella escribió el rechazo ya ahora como jueza, ella no lo opinó, sino que ella ya estaba en su posición como jueza cuando hace 3 años ya estaba trabajando como jueza en la Corte Suprema cuando se juzgó este caso. Y ella escribió lo siguiente: de que el Estado de Virginia no había justificado de manera persuasiva
La exigencia de la Constitución de tratar a las mujeres y a los hombres de la misma manera. Las mujeres que buscan y están en condiciones de recibir una educación de calidad en el colegio militar no pueden ser ofrecidas algo menos, porque bajo la obligación del Estado está brindarles una protección genuinamente igualitaria. Las generalizaciones sobre la forma en que las mujeres tienen que ser, las estimaciones de lo que es apropiado para la mayoría, no justifican la negación de oportunidades a mujeres cuyo talento y capacidad las colocan fuera de la descripción promedio. Y esto es algo muy lindo que ella constantemente apelaba, de que no todos somos iguales y todos tenemos características diferentes y que los estereotipos nos encasillan y hay personas que podrían, eh, desearían perseguir otras cosas laboralmente y académicamente y desafiar esas ideas que tenemos. Las inherentes diferencias entre hombres y mujeres que hemos llegado a apreciar son un motivo de celebración, pero no son un motivo de denigración de los miembros de cualquiera de los sexos o de limitaciones artificiales a la oportunidad de un individuo. Ella fue nombrada por el presidente Clinton. Acá estaba la cita para que ustedes también la puedan leer. Las generalizaciones sobre la forma que tienen las mujeres de ser y de lo que es apropiado para la mayoría no justifica la negación de oportunidades para las que están fuera de lo que es el promedio. Y este otro que también lo leí recién termina así. Cualquier tratamiento diferencial no debe crear o perpetuar inferioridad legal, social o económica para la mujer. En 1980 fue nombrada al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, y ahí dejó de ser abogada litigante y comienza su carrera como jueza. Y el presidente Clinton la nombró jueza de la Corte Suprema y tomó su posición en el año 1993. Quiero que hablemos ahora sobre, sobre esto, conservador versus liberal, y traerlo un poquito hacia nosotros. Si bien aquellos de nosotros que estamos convencidos de estas ideas que ella tenía y que yo sé que algunos compartimos, y podríamos decir igual que los fundadores de Estados Unidos, sostenemos que estas verdades son más que evidentes, que todos son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si bien muchos podríamos decir eso, y lo creemos porque creemos que son más que evidentes, ¿cómo fue que llegamos a través de nuestro estudio de la inspiración a la conclusión de que debe existir igualdad entre el hombre y la mujer? Porque por más que algo nos parezca evidente, necesitamos buscar cuál es la voluntad de Dios y, y ese es nuestro estudio, qué es lo que Él quiere. Y la razón por la que nosotros podemos o llegamos a esa conclusión es a través del estudio de los modelos del rey del norte y del rey del sur, un estudio profético. Vemos que en un modelo la iglesia está por sobre el Estado, representado por una relación entre un hombre y una mujer, y que eso es desaprobado por Dios. Y del otro lado, hacemos una comparación y un contraste, vemos que el rey del sur también es una relación entre una mujer y un hombre, el Estado y la iglesia, pero el hombre en esa relación, que es una parábola, oprime a la mujer y la usa para sus fines. Oprime a la iglesia y la usa para sus fines, que es lo que siempre ha hecho el rey del sur. La lógica nos lleva a ver que el pueblo de Dios no vive ni con el rey del norte ni con el rey del sur, y por lo tanto necesitábamos un modelo de igualdad como fueran creados Adán y Eva. También aprendiendo a estudiar la historia y encontrar un hilo conductor y entender cuál es la prueba para cada época, podemos entender que la igualdad es la prueba para esta generación. Y también alejándonos de una lectura fundamentalista de los textos inspirados, de aprender a considerarlos como parábolas y entender que las circunstancias cambian las condiciones, como vimos en la clase anterior. ¿Por qué es
relevante para nosotros el estudio de la rama judicial de Estados Unidos y de la postura que tienen los jueces? ¿Alguien quiere comentar? Hola, yo ¿Qué puedo tal? decir, hola, que según el sistema de, de leyes o de Estados Unidos, los fallos judiciales tienen incluso más importancia que las leyes emitidas por los legisladores. Tiene otra jerarquía la jurisprudencia que en nuestras latitudes, tengo entendido. Muchas gracias, Miriam. Mica también escribió, porque ellos pondrán las leyes y condicionan la libertad de los individuos con sus fallos, y un fallo judicial perdura más allá del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Mica. Es así. Y la razón por la que esto que describía Miriam y Mica tiene relevancia para nosotros es por nuestro entendimiento de la profecía y de cómo va a ser juzgado el mundo. Vamos a leer una cita que no la puse acá todavía. No la vamos a leer todavía, solo voy a mencionarla. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón son el símbolo que explican una extraña contradicción entre lo que Estados Unidos profesa ser y lo que practica. El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos judiciales y legislativos, la nación va a desmentir los principios liberales y pacíficos que profesa o que expresó como fundamento de su política. Se verá un desarrollo del espíritu de intolerancia y de persecución. Tengamos esto en mente. ¿Cuál es la diferencia entre un juez conservador y un juez liberal? Si nosotros vamos a la definición, es una definición sencilla de conservador desde un punto de vista ideológico o político, quiere decir que es partidario de mantener los valores políticos y sociales y morales tradicionales y que se opone a las reformas o a los cambios radicales en la sociedad. Y a mí me pone triste eh, cuando lo vemos en lo social porque la sociedad antes era una sociedad muy fea y las personas que fueron conservadoras en toda la historia de Estados Unidos siempre estuvieron a favor de la opresión y de la esclavitud y del maltrato de otras personas. Y es algo que nos debería romper el corazón a todos. Un juez conservador y un juez liberal en Estados Unidos van a interpretar la Constitución y lo que ella quiere decir de una manera diferente, que es lo mismo que nos pasa a nosotros con la escritura. Es el mismo dilema y por eso podemos hacer este paralelismo. Todo se decanta en el siguiente asunto o en la siguiente pregunta. ¿Cómo uno va a leer la Constitución? Que es el mismo problema que con la inspiración. La pregunta que Jesús le hizo al maestro de la ley. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lo interpretas? Vamos a ver algunos estudios de caso para que nos podamos pensar. Quiero que meditemos. Esto ocurrió creo que en el 2014 o en el 2015. Fue un caso muy famoso, salió en todas las noticias, creo que la mayor parte de nosotros estamos familiarizados con este asunto. Una persona homosexual fue a una tienda de repostería para pedir una torta porque se iba a casar. El dueño de la tienda de repostería no quiso hacerle la torta por convicciones religiosas. Eso fue lo que citó la persona para rechazar a esta persona como cliente. Hay dos puntos de vista que tenemos que considerar. Un juez conservador o una persona conservadora de la sociedad en Estados Unidos va a decir que la libertad religiosa del dueño de la tienda de repostería se estaba jugando si él horneaba una torta para un homosexual con el que no coincidía y por lo tanto tenía derecho de negarle ese servicio. Un liberal te diría que el homosexual recibió una discriminación
y que el cristiano no debía aprobar la boda, solo tenía que tratarlo de manera igualitaria y hacer una torta como haría una torta para cualquier cliente, y que no estaba justificado en su decisión de negarle el servicio. Pero como vimos en la clase anterior también, no somos buenos viendo las cosas de cerca. Una visión macro, si nos retiramos, nos ayuda a tener un pensamiento más organizado y a ser más críticos con nuestras acciones y nuestro pensamiento. ¿Se acuerdan de esto que decía? En cada generación hay gente que Dios levanta para cumplir sus propósitos, y nosotros siempre reverenciamos las personas que Dios levantó en generaciones anteriores. Pero nos cuesta mucho, en general la historia nos muestra esto, que como seres humanos nos cuesta reconocer las personas levantadas por Dios y darles el respeto necesario y recibir eso como la voz de Dios. Pero cuando uno se aleja, yo a Moisés tengo la facilidad de considerarlo así. Sin embargo, la gente de su pueblo, muchos no lo aceptaban. Nosotros con este caso también, si nosotros vamos a tratar el tema este que fue hace unos años, quizás ya tenemos ideas preconcebidas, ya escuchamos noticias, ya leímos artículos, y como que nos cuesta decidir quién tiene la razón. Pero si nosotros nos alejamos y lo comparamos con otra historia del pasado, nos ayuda muchísimo a infundir perspectiva. Vamos a considerar algo que fue previo a esto, la esclavitud en la Guerra Civil Americana. De 1861 a 1865 duró la Guerra Civil Americana, y las personas que sostenían la esclavitud eran todas profesas cristianas, porque Estados Unidos fue fundado por protestantes. Y los conservadores, los cristianos, decían que no tener esclavos iba a violar sus convicciones religiosas. Que la Biblia dice que las basas no deben ser mezcladas y que tener esclavos es aceptado por Dios, incluso mandado por Dios, que es un mandato. Un liberal, cuando veía la situación, reconocía que la persona discriminada, vulnerada, era la persona negra, la persona esclavizada, y rechazaba el discurso del esclavista que trataba de pasar por víctima de discriminación religiosa, cuando en realidad él era victimario en esa ecuación, porque no era su libertad la que estaba en juego, por más que ese era el discurso, sino la libertad de la persona esclavizada. Esto nos ayuda a tener perspectiva para pensar con claridad en los temas que atañen a lo de hoy en día. Otro punto de vista. Vamos a considerar el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, por el voto de las personas negras. Cuando la segregación todavía era legal y no podían compartir ómnibus, baño, diferentes restaurantes, una persona iba a comprar un negocio, una persona negra, y el dueño le podía decir: yo no atiendo a personas negras porque eso va en contra de mis convicciones religiosas. Ese es el argumento de la segregación, que los victimarios, las personas que hacen la discriminación, se hacen pasar por víctimas o por los protegidos en base a la libertad, que ellos tienen libertad de actuar de esa manera. Y por eso se ponían cartelitos afuera de las tiendas: solo atendemos a blancos, no atendemos a negros, que es lo mismo que pasaba en la Alemania nazi, no atendemos a judíos. Ponían un cartelito, derecho de admisión en la puerta, y esas personas no podían obtener las cosas que necesitaban para su vida cotidiana o los servicios que necesitaban para su vida cotidiana. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar, el derecho de quién está siendo violado. Porque cuando uno trata de evaluar realmente qué es lo que está en juego acá, es la decisión de quién es el damnificado. Eso es la posición, eso es lo que el juez que va a determinar sobre las leyes, si son constitucionales o no, si van a estar y permanecer en Estados Unidos o se las va a sacar por discriminación, por ser leyes que están erradas. Esto es lo que van a tener que determinar. ¿Quién es libre? ¿Quién no es libre? ¿Quién es el damnificado? ¿Quién no es el damnificado? Esto es muy importante estar atentos.
Déjenme que baje un poquito por mis apuntes. Una de las cosas que pasó con los derechos civiles y el fin de la segregación es que las escuelas de blancos no querían tener alumnos negros. Y cuando se abolió la segregación, se declaró ilegal y se obligó a las escuelas públicas a aceptar a estudiantes negros. Las escuelas privadas tuvieron un boom en Estados Unidos porque fundaban escuelas cristianas religiosas exclusivas de blancos y nadie quedaba en las escuelas públicas. Todos los alumnos se cambiaban de escuela. Porque para Jerry Falwell, que era uno de los impulsadores de estas escuelas privadas, proveer educación a los negros violaba sus convicciones religiosas. Entonces, nuestra pregunta, ¿será que viola la Constitución que se le diga al dueño protestante de la tienda de tortas? ¿Tus convicciones religiosas no te dan el permiso de discriminar a alguien? Porque se le puede negar un servicio a un cliente por un tema de precio, de producto, eh, pero no por un prejuicio sobre la persona. Gracias, Esteban, porque veo que vas comentando hoy. En las Cortes Judiciales de Estados Unidos, si han estado mirando las noticias o han estado en contacto con la cultura y lo que está ocurriendo, eh, van a ver que a partir del 2014 muchos de los fallos se han inclinado más hacia una posición conservadora. Esto es muy importante que nosotros lo veamos y que estemos atentos. ¿Por qué es importante el periodo de tiempo? ¿Por qué a partir del 2014 es importante que nosotros tengamos los ojos abiertos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Ahora sí vamos a leer esta cita que ya mencioné una porción de ella. Los cuernos como de cordero de Estados Unidos en Apocalipsis 13 y la voz de dragón indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica esta nación. El hablar son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales y va a desmentir sus principios liberales y pacíficos a través de esos actos judiciales y legislativos. La predicción que tiene la Biblia de que va a hablar como dragón y va a ejercer toda autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Cuando pensamos en espíritu de intolerancia y persecución, el adventismo conservador a esto le tiene miedo y es lo que buscan las noticias. Y esto, justamente, estar atento a estas cosas a veces lo lleva a malinterpretar qué es la intolerancia y qué es la persecución. Porque el cristiano conservador se considera víctima de intolerancia y de persecución. Y está atento porque tiene miedo que se le roben sus libertades religiosas, su libertad de culto, eh, o que se lo oprima de alguna otra manera, que muchas veces lo llevan a malas interpretaciones, como estaba diciendo. Porque si mi interpretación de la libertad es que la libertad es que yo tenga el poder de discriminar o tratar mal o oprimir a otra persona, y yo veo que hay más igualdad en la sociedad y se está fallando en las cortes judiciales a favor de la igualdad y el trato igualitario, yo me voy a sentir oprimido, pero tengo una mala concepción de lo que el reino de Dios es y de cómo es Dios. Y no me doy cuenta de que en realidad el que es intolerante y perseguidor soy yo, el que hace la persecución. Entonces, esto me tiene que llevar a abrir los ojos para yo poder tener un posicionamiento claro y acabar con la narrativa de que los cristianos hoy en día representan la minoría en el mundo o de que son nuestros derechos conservadores los que están bajo ataque y darnos cuenta de que históricamente esto no ha sido así y de hecho las personas que suelen pensar como nosotros han estado en el rol de victimarios la mayor parte de las veces. Nos ayuda a replantearnos a nosotros
qué conducta vamos a tener para con nuestro prójimo y qué políticas vamos a apoyar. Queremos abrir los ojos para que no nos pase lo que les pasó a los judíos. Lo que hace el vendedor está mal. Gracias, Esteban. Queremos abrir los ojos para que no nos pase a nosotros lo que les pasó a los judíos. Ellos estaban convencidos de que ellos estaban haciendo el trabajo de Dios, de que ellos eran el pueblo de Dios y que en la historia que ellos estaban viviendo, ellos eran la víctima y que Dios estaba de su lado. En realidad, Dios los había pasado por alto y ellos estaban del lado equivocado de la historia. Estaban oprimiendo y matando a las personas que Dios sí estaba usando. Si vamos a Apocalipsis 13, obtenemos en los últimos versículos, versículo 16, se habla de una marca que va a ser en la mano derecha o en la frente, y esta bestia va a hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, reciban esta marca, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hay una cita del conflicto de los siglos que me olvidé de ponerla en el PowerPoint, pero la voy a leer, es una porción breve la que quiero usar, que dice esto. Mientras una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. La razón por la que este estudio es sumamente relevante para nosotros es porque lo que sabemos y esperamos es que el mundo entero va a ser dividido en dos, entre las personas que forman parte del reino de Dios y son sus hijos, y las personas que forman parte del reino de Satanás y son sus hijos. Y va a haber un sello de Dios y una marca de la bestia. Y esto es importante que lo entendamos porque va a ser algo que pruebe a todo el mundo. Y ya estudiamos en algunas otras charlas sobre la ley dominical y por qué vemos que no va a ser esa la prueba para nuestra generación, sino que la prueba para nuestra generación pasa por asuntos que tocan lo que se está viviendo hoy en día, que es una prueba distinta porque cada generación tiene su prueba, que no debemos confundir los, las cosas que escribió un profeta para su tiempo, que ese tiempo ya pasó y hoy en día el mundo es diferente y sabemos que la prueba también va a ser diferente. Pero el concepto bíblico del sello de Dios y la marca de la bestia es aplicable a cada generación, a cada prueba. Y en este caso, nosotros sabemos que pasa por el trato que le vamos a dar a nuestro prójimo y por cómo nosotros pensamos que la sociedad tiene que organizarse con respecto a la libertad de los demás y a mi libertad de tratar mal a los demás, que no debería tenerla, porque en el cielo no existe la libertad de tratar mal a tu prójimo. Eso es algo que no existe en el reino de Dios. Uno no es libre para maltratar, todo lo contrario. Así que quería dar esta pequeña charla. Espero que les haya servido. Voy a dejar de compartir, podemos dejar de grabar también.